Buenos días, alumnos. Vamos a continuar dentro de nuestra clasificación de la auditoría con esos principios que guían una auditoría. Se revisaron tres. En anterior video, algunas actividades, nada más para fortalecer un poquito todo esto que hemos ido revisando, y más que nada para que se encuentre la parte práctica para muchos de ustedes que trabajan en empresas e inclusive aquellas personas que tienen un negocio propio. Bueno, continuando con nuestros principios que guían una auditoría, tenemos como número 4 la confidencialidad. Y aquí nos dice que el auditor debe ser discreto en el uso de la información recolectada durante la auditoría. El principio de confidencialidad es esencial para los auditores internos y se espera que mantengan la privacidad y protección de la información confidencial obtenida durante la auditoría. En ocasiones es un poco complejo, sin embargo sí se lleva a cabo muchas veces esa confidencialidad. Hay un trasfondo en muchas empresas donde se puede filtrar cierta información y que muchas veces no es una información que realmente tenga una validez al 100%. Entonces debemos de tener cuidado, pero también fortalecer este aspecto de confidencialidad. Para aplicar este principio, los auditores internos deben estar al tanto de las políticas y procedimientos de confidencialidad de la organización, proteger la información confidencial y tomar medidas para prevenir el acceso no autorizado. Muchas empresas, al momento de que ingresamos nosotros, vemos esas limitaciones que se generan. Se habla de nuestras funciones específicas, ¿sí? Entonces, si manejamos esa buena administración dentro de las empresas, buena administración, buena organización, bueno, pues nos daríamos cuenta que difícilmente se fugaría información que en este caso pues es muy importante. También nos dice, para demostrar su cumplimiento, los auditores internos deben proteger la información confidencial durante la auditoría, mantener su conducta profesional y ética, y manejar la información confidencial de manera responsable. Y aquí estamos checando aspectos tan importantes dentro del tema de los valores, ¿sí? Algo muy importante, hablar de cada uno de estos. Por ahí algunos alumnos con los que ya he trabajado les he mandado cierta información y el tema de los valores es muy interesante. 14 valores básicos y ya después se amplía a 40 valores. Entonces, bueno, el que estemos ya a un nivel profesional, nos seguimos preparando, ¿sí? Nos está fortaleciendo en cuanto a muchos conocimientos, muchos aprendizajes, ¿sí? Y que esto nos está fortaleciendo en el desarrollo laboral, en el caso de cada uno y cada una de ustedes. Siguiente, la independencia. El principio de independencia significa que los auditores internos deben ser imparciales y objetivos en su trabajo y no estar influenciados por intereses personales, políticos o financieros que puedan comprometer su capacidad
para emitir una opinión justa y equilibrada. Y bueno, no he manejado muchas situaciones en negritas para que ustedes mismos vayan generando esos aspectos, ¿sí? Donde consideren que son puntos importantes, bueno, ahí vamos a poder manipular toda esta información. Y bueno, la imparcialidad, ¿sí? Y que queden también claros los objetivos en nuestro trabajo, ¿sí? ¿Qué acciones debemos de seguir? ¿Sí? Esa imparcialidad que nos permite desarrollarnos de manera adecuada, ¿sí? Y que esto, muy independientemente de lo que se ha hablado, también fortalece, ¿sí? La seguridad de la información dentro de nuestras empresas. Por ahí nos habla también de los intereses, tanto personales, políticos y financieros, ¿sí? Que nos hablan internamente dentro de nuestra empresa, ¿sí? Y donde la opinión es algo muy importante y que debe de ser justa y equilibrada. La teoría en ocasiones suena muy interesante y hasta pareciera que es muy funcional. Sin embargo, luego, ya en los aspectos prácticos, se llegan a generar ciertos cambios, ¿sí? Que en ocasiones, pues, obviamente, nos pueden perjudicar, ¿sí? O dañar, ¿no? a la empresa. Eh, También nos dice, esto significa que los auditores internos deben ser libres de cualquier presión, influencia o conflicto de intereses que pueda comprometer su capacidad para llevar a cabo una auditoría de manera independiente. Y ahí es donde precisamente, ¿sí? Debemos de estar muy fortalecidos con nuestros aspectos éticos. Los auditores internos pueden demostrar su cumplimiento del principio de independencia a través de su capacidad para llevar a cabo su trabajo de manera objetiva, crítica e imparcial, sin influencias externas o conflictos de intereses. Desgraciadamente, y volvemos a ese punto, ¿no? De nuestros aspectos teóricos y nuestros aspectos prácticos, ¿sí? Constantemente se están manejando cursos, talleres, conferencias, y esto nos fortalece mucho, ¿sí? Como empleados, incluyendo también, y obviamente, a los dueños, ¿no? de las empresas. Entonces, muy importante todo lo que vamos revisando y que sabemos que tiene mucha funcionalidad, ¿sí? Y bueno, esta parte de actualización, innovar, ¿sí? Mejorar el desarrollo profesional de nuestros empleados. Entonces, son puntos que son muy importantes y que debemos de estar muy al pendiente, ¿sí? Para lograr esos buenos resultados dentro de nuestras auditorías, el buen desarrollo o mantener ese buen desarrollo de nuestras empresas, ¿sí? Y pues el crecimiento y el fortalecimiento de las mismas. También nos dice aquí mismo en este punto, esto puede incluir no aceptar regalos, beneficios o cualquier otro tipo de favores que pueda influir en su capacidad para realizar una auditoría independiente y objetiva. También pueden demostrar su compromiso con este principio a través de su capacidad para comunicar cualquier problema o preocupación de manera abierta y transparente y tomar medidas para abordar todo esto de manera efectiva. Aspectos muy importantes como es el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Crear esos objetivos que son muy importantes, que realmente se lleven, ¿sí?
todo esto como acciones que vamos a realizar dentro de la empresa. Y bueno, otro aspecto importante, el compromiso, ¿sí? Nos puede afectar un poquito porque es una realidad. Los sueldos, ¿sí? O los sueldos que muchas veces son bajos, ¿sí? Y que muchas empresas deberían de empezar ya a hacer ciertos ajustes, ¿sí? Porque pues va relacionado con ese compromiso que debe de existir, ¿no? Y por eso ganamos bien, satisfacemos todas nuestras necesidades y no es necesario ese regalito, ¿no? que nos mencionan. La número 6 nos habla del enfoque basado en la evidencia. El enfoque basado en la evidencia significa que los auditores internos deben obtener y evaluar evidencias objetivas y verificables para respaldar sus conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Si no hay objetividad, ¿sí? Si no puedo observar, si no puedo manipular, pues obviamente afecta el aspecto de verificación, ¿sí? Sería una baja calidad dentro de esa verificación que estaría yo realizando. Entonces, bueno, tener muy en cuenta este siguiente punto que nos habla del enfoque basado en la evidencia. También nos dice que esto puede incluir documentos, registros, informes, entrevistas y observaciones directas. Las evidencias deben ser suficientes, competentes, relevantes y fiables para respaldar las conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Entonces, toda esta información, pues obviamente ya la podemos trabajar con el uso de nuestras nuevas tecnologías, ¿sí? No confiarnos, tener 2 o 3 respaldos, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿sí? Para que tengamos ese resguardo de nuestra información, ¿sí? Porque nuestras evidencias son de suma importancia, son básicas. Para aplicar el enfoque basado en la evidencia, los auditores internos deben llevar a cabo una auditoría sistemática y rigurosa, utilizando técnicas y herramientas de auditoría adecuadas para recopilar y evaluar las evidencias necesarias. Deben seguir un enfoque estructurado y basado en objetivos, identificar las fuentes de información relevantes, recopilar y analizar los datos, y evaluar los resultados para llegar a conclusiones y recomendaciones sólidas y justificadas. Si esto lo trasladamos, ¿sí? Y estamos entendiendo bien cada uno de estos elementos, cómo funciona, pues obviamente estaríamos ya generando de los aspectos teóricos a los aspectos prácticos, ¿sí? Un traslado, ¿sí? Y un funcionamiento, ¿sí? Práctico, ¿sí? En cuanto a todo lo que vamos a hacer dentro de nuestras auditorías. También nos dice, además los auditores internos deben de ser críticos y objetivos en su evaluación de las evidencias y no permitir que los sesgos o suposiciones personales influyan en sus conclusiones y recomendaciones. También deben ser capaces de comunicar claramente sus hallazgos y conclusiones de manera adecuada, utilizando un lenguaje claro y directo que sea fácil de entender, ¿sí? Entonces, hablamos de profesionalismo, ¿sí? Por ahí vemos que hay empresas, ¿sí? O existen empresas, ¿sí? De primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿sí? Y obviamente las de primer nivel, ¿sí? Cuentan, ¿sí? Con muchos departamentos, incluyendo el área de auditorías, que es de muy buen nivel y muy competente, ¿sí? La selección de los empleados, obviamente,
¿sí? No es sencillo, ¿sí? Tampoco es muy complicada, ¿sí? Porque se manejan varios filtros para de ahí hacer la elección idónea del personal o de los empleados que voy a utilizar, ¿sí? Dentro de la empresa. 7. Enfoque basado en riesgos. Este enfoque de auditoría considera los riesgos y oportunidades. El enfoque basado en riesgos debe contribuir en la planificación, la realización y la presentación de informes de auditoría, con el propósito de asegurar que las auditorías se enfoquen en asuntos que son importantes para el cliente y para cumplir los objetivos del programa de auditoría. Volvemos a ese punto donde son varios los elementos, ¿sí?, que vamos a ir utilizando, ¿sí?, que son importantes, básicos, ¿sí? No tan fácil, podemos omitir algunos de ellos, ¿sí? El proceso debe de ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y así sucesivamente hasta llegar a ese resultado, a esa conclusión. Y bueno, en nuestra actividad número 9, y ya revisando todos estos puntos, ¿sí? Nuestra pregunta acerca de por qué son importantes los principios que guían una auditoría. La respuesta va encaminada también de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes dentro de lo que es su empresa, ¿sí? Su lugar de trabajo, su espacio, ¿sí? Y obviamente por ahí en las asesorías tenemos a varias personas, ¿sí?, que están muy involucrados directamente ya con las auditorías, y esta información que estamos manejando, algunas de ellas la desconocían, es complementaria y de suma importancia, ¿sí?, el tenerla ya también o agregarla en este sentido. Y bueno, vamos cerrando con, ya solo nos falta una semana más, dos videos, ¿sí? Y ya estaríamos haciendo el cierre. Nos estaríamos escuchando en las asesorías, viernes, sábado. Hemos tenido buena respuesta, ¿sí? Ahorita estamos checando también una lista que se nos proporcionó para ir viendo, ¿no?, el desarrollo de cada uno de ustedes, para de ahí sacar una evaluación y asignar la calificación correspondiente. ¿Ok? Entonces, bueno, por ahí nos estaremos escuchando en nuestras asesorías y bueno, dudas, ¿sí?, comentarios, experiencias que también van a enriquecer nuestro curso. Entonces, cualquier situación nos escucharíamos viernes y sábado. Por su atención el día de hoy, muchas gracias y nos seguimos escuchando. Hasta pronto.